Recuerden, todo lo de rojo lo tienen que copiar exactamente, lo amarillo pónganlo en sus propias palabras y lo verde no lo tienen que escribir. También recuerden que en la descripción del video hay preguntas de comprensión que tienen que responder al final. El día de hoy vamos a mirar la presidencia de Andrew Jackson. Y aquí está la pregunta esencial: ¿cómo cambió Andrew Jackson a Estados Unidos? Ahora, desde muy pequeño, él sirvió como un mensajero durante la Revolución Americana. Él fue tomado como prisionero por los británicos, demostrando su espíritu rebelde. Después, él se casa con Rachel Lombard, que era el amor de su vida. Y él se casó con ella, aunque ella técnicamente todavía estaba casada con su esposo. Se decidió juntar con Andrew Jackson, y algunos historiadores dicen que el esposo de ella lo trataba muy mal y por esa razón se decidió casar con Andrew Jackson. Andrew Jackson era alguien con un mal temperamento. Él peleó en por lo menos 10 duelos en su vida. En una ocasión tuvo un duelo con Charles Dickinson. Él le había llamado a Jackson un cobarde y por esa razón decidieron tener un duelo en el año 1806. Estaban frente a frente. Charles Dickinson le dispara primero a Andrew Jackson y le pega en el pecho, solamente 1 pulgada del corazón de Andrew Jackson. Y Andrew Jackson se quedó parado después de recibir esta bala en su pecho, levanta su pistola y mata a Charles Dickinson. Le da un disparo que mata a Charles Dickinson. Él peleó en por lo menos 10 duelos. Era alguien con un temperamento muy malo, como podemos mirar. A él le encantaba apostar en juegos de cartas, en peleas de gallos, por ejemplo. Es más, hablando de su temperamento, en una ocasión alguien fue a la Casa Blanca con una pistola queriendo matar a Andrew Jackson cuando ya se había convertido en presidente. Andrew Jackson saca su pistola a este individuo, apunta la pistola a Andrew Jackson, pero la pistola no dispara. Y Jackson agarra su bastón después de que lo mira y le empieza a pegar a este individuo hasta el punto que la gente tuvo que quitárselo de encima porque él estaba a punto de matar a este individuo que quería asesinar a Andrew Jackson. Él tenía 67 años de edad. Ahora, Jackson se hizo conocer por el hecho de que él peleó en diferentes batallas, por ejemplo en la batalla de New Orleans, en la guerra de 1812, que le hizo muy famoso. También constantemente estaba peleando en contra de otros nativos y tenía una reputación muy mala con esos nativos. Él era muy racista en contra de estos nativos y creía que ellos eran inferiores a la gente blanca como él. Pero interesantemente, en una ocasión durante una batalla donde acaba de matar a muchísimos nativos, él encuentra a un bebé nativo solo y decide adoptarlo. Incluso dicen los historiadores que él trató a este bebé nativo que había adoptado en una manera muy buena. Es interesante, ¿verdad? Como él acababa de matar básicamente a los papás de este bebé y decide adoptar después a este bebé y una vez más lo trató muy bien. Es como, por ejemplo, si una chola viene enfrente de ti y te da un puñetazo en la cara y después te dice, oh, déjame arreglarte tus cejas, déjame hacerte mirar mejor. Es like, what? Me estabas pegando y ahora me estás tratando de ayudar. Entonces es bastante interesante, ¿verdad? Como Andrew Jackson hizo esta decisión. Ahora, el resto de nuestra presentación contará con comentarios de 2 invitados. Ahora, en esta época, la clase política era muy pipiris nice. Gente rica, gente que cuando toman agua, ¿verdad?, levantaban su pinky, gente que piensa que su popó no huele, gente que come pizza con un tenedor, que tienen una salad fork, gente que si cuando estás en su casa sientes que si te echas un pedo te van a sacar de la casa, ¿verdad? Ese tipo de personas. A cambio, Andrew Jackson se portaba como la gente común, como la gente que se lavaría los dientes mientras están haciendo popó para ahorrar tiempo, personas que se llevarían servilletas de un McDonald's. Así era el sentir de Andrew Jackson, una persona común y corriente, por decirlo así. Llegamos aquí a la lección de 1824.
Tenemos a John Quincy Adams, que era un demócrata republicano, a Andrew Jackson, que también era un demócrata republicano, Crawford, que también era un demócrata republicano, y Henry Clay, que ya saben, también era un demócrata republicano. Ahora, con el voto popular, gana Andrew Jackson, gana el 41% de los votos, pero como ya sabemos, según la Constitución, el voto popular, el voto acumulado de toda la gente no es lo que determina el ganador de la presidencia. Entonces la Cámara de Representantes tiene que votar y Andrew Jackson gana 99 votos. Pero el problema es que necesitaba una mayoría para ser presidente. Entonces Andrew Jackson estaba muy enojado. Henry Clay hace un trato con John Quincy Adams para apoyarlo en la Cámara de Representantes, como miró que él no iba a poder ganar, y eso ayudó a que John Quincy Adams ganara la presidencia, y a cambio le dio una posición importante de secretario de Estado a Henry Clay. 4 años después tenemos la elección de 1828 y una vez más Andrew Jackson regresa a intentar de ser presidente, crea su propio partido político llamado los Demócratas y básicamente va frente a frente con John Quincy Adams. Y era una distinción muy importante. John Quincy Adams era el hijo de John Adams, que ya había sido presidente, ¿verdad? Era una persona muy rica, en contra de un huérfano como Andrew Jackson, alguien de la frontera. Se atacan de maneras muy feas durante las elecciones. John Quincy Adams dice cosas muy feas acerca de la esposa de Andrew Jackson, dice que no deberían de haberse casado porque ella ya estaba casada cuando habían empezado su relación amorosa. Y un mes después de la elección, la esposa de Andrew Jackson desafortunadamente muere y el presidente culpó a sus enemigos políticos como John Quincy Adams por empezar muchos rumores que fueron muy feos en contra de su esposa. Jackson ganó esta campaña y ganó por mucho. Agarró el 70% de los votos en el colegio electoral. Entonces la gran pregunta es, ¿qué cambió de 1824 a 1828? Y una de las respuestas es que la población se expandió hacia el oeste, y estas personas que vivían en las fronteras en el oeste eran personas que apoyaban más a Andrew Jackson. Otra cosa que cambió es que antes necesitabas propiedad para poder votar y ahora no. Ahora personas pobres, o no debería de ser personas, debería de ser hombres blancos pobres podían votar. Entonces obviamente todavía es un problema porque gente de color y mujeres no podían votar, pero por lo menos hay un poco de progreso, por lo menos están extendiendo el voto a más personas, y esto ayudó tremendamente a Andrew Jackson. Y como siempre, como un verdadero héroe para la gente común durante esta época, tuvo una fiesta enorme cuando él gana la presidencia. Incluso se volvió tan loca esta fiesta que Andrew Jackson se tuvo que escapar por una ventana porque la gente se estaba volviendo demasiado loca adentro en la Casa Blanca. Incluso fueron destruidas partes de la Casa Blanca, diferentes sofás. Incluso le regalaron un queso de más de 1000 libras y había queso por todos lados en la Casa Blanca. Ahora, Jackson tenía una opinión interesante acerca de la presidencia y del poder federal. Él creía que el gobierno debe ser para y por el hombre común, que debería de representar a la gente común y no nomás a la gente rica. Ahora, uno de los primeros problemas que tuvo Andrew Jackson en su presidencia es la crisis de nulidad. Lo que sucedió es que el Congreso creó una tarifa, un impuesto básicamente, y Carolina del Sur no le gustó esto y dijeron que esta ley era inconstitucional, que iba en contra de la Constitución, y ellos esperaban que Andrew Jackson los apoyara. Pero Andrew Jackson se enojó mucho y dijo que Carolina del Sur tendría que hacerle caso al Congreso y al gobierno federal. Entonces él decide bajar la tarifa un poco, pero también prometió que si no la pagaban, que los iba a obligar si fuera necesario. Básicamente, cuando tu papá te dice tienes que comerte tu comida, y tú dices no, pero no quiero comer, no tengo hambre, y te dice si no,
te voy a dar unos fajazos, ¿verdad? Y se paran ahí enfrente de ti con ese fajo y se quitan el fajo para que tú entiendas que they mean business, que si no le haces caso, te van a pegar, ¿verdad? Eso es lo que hizo Andrew Jackson. Dijo, si no siguen esta ley, van a tener consecuencias severas. Otro conflicto, otro problema que hubo con la presidencia de Andrew Jackson fue la remoción india. Encontraron oro en Georgia y mucha gente blanca quería ir allí para encontrar este oro, pero el problema es que había muchísimos nativos americanos viviendo aquí. Entonces Andrew Jackson decide remover a estos nativos, moverlos más hacia el oeste, pero la Corte Suprema dijo que esto era inconstitucional. Pero Andrew Jackson dijo, ok, ya hicieron su decisión esta Corte Suprema, ahora ¿qué van a hacer? What you gonna do about it? Y la Corte Suprema básicamente no hace nada. Entonces Andrew Jackson ignoró a la Corte Suprema, imagínense eso, ignoró a la Corte Suprema y siguió con sus planes de remover a estos nativos. Entonces, en medio del invierno, forzó a estos nativos americanos caminar desde Alabama hasta Oklahoma, que son más de 1000 millas, y duraron 4 meses para llegar hacia Oklahoma. El gobierno mandó 7000 tropas para forzar a estos nativos para moverse a Oklahoma. Ni le dieron tiempo suficiente para que pudieran agarrar sus cosas. Mientras se iban, personas blancas llegaron ahí y se robaron muchas de las cosas de los nativos que habían dejado en sus casas. Murieron 4000 nativos durante este sendero de lágrimas. Otro problema que tenía Andrew Jackson era el banco. Él odiaba el Banco Nacional, el banco que era controlado por el gobierno federal. Jackson lo vio como una herramienta para los ricos. Entonces, cuando el Congreso hace un segundo Banco Nacional, Andrew Jackson usa su poder de veto para parar con el Banco Nacional, y él le quita todo el dinero del gobierno que estaba en el Banco Nacional y básicamente destruyó el banco de esta forma. Irónicamente, él está en el billete de 20. En general, el legado de Andrew Jackson es uno muy interesante. Jackson hizo muchos movimientos polémicos para empoderar el hombre común, ¿verdad? Promovía el bienestar del hombre común, por ejemplo, acabando con el Banco Nacional, por ejemplo, expandiendo el voto a todos los hombres blancos, pero algunos dicen que fue demasiado lejos, que él creó muchos problemas y que básicamente en muchas maneras estaba actuando como un rey. Pero por ahora vamos a parar ahí. Gracias por mirar ese video y los miro para la próxima.